Claro, Que, en esa mirada y tomando el ejemplo que has dado, Dan, eh, la familia ahora está jugando un papel fundamental, ¿no? Es la extensión del profesor en casa, ¿no? Eh, eh, y de repente ahí estamos adoleciendo todavía de algo, porque si hoy los padres son nuestro soporte en la casa, o los padres o los mismos hermanos, entonces de repente tendríamos que empezar a trabajando con los papás. trabajar con ellos, ¿no? Más que estar sentado con, yo tengo un pequeño de 5 años, Leandro, y veo cómo la profesora se emociona y hasta se desespera por tener ahí a los chicos, pero justo a propósito de esta conversación decía, pero de repente estamos equivocando el camino, porque de repente la profesora tendría que tomarse esos 30 minutos con sus papás, con mi esposa y conmigo, para decirnos, miren papás, este es lo que tenemos que hacer en casa, vamos a ir de este trabajo, porque igual nosotros tenemos que replicar la actividad y tomarnos otro tiempo más con él y seguir trabajando. No, no sé, por lo menos para los más pequeños, ¿no? Porque los grandes ya con cierta autonomía se mueven solos, ¿no? Mi hijo de 13 años como que por ahí flaquea un poco, pero va avanzando. Igual Mariana de 11 va avanzando en sexto grado, ¿no? Pero con Leandro el pequeñito es distinto. Allí el tema de la educación inicial y de los primeros grados es un mundo, es una selva desconocida, ¿no? Y también depende, el vínculo del papá con la escuela, y pensando no solamente en la escuela privada, sino también en la escuela pública, eso es algo que, de lo cual no se quiere hacer y no se quiere hablar mucho, ¿no? Y uno de los reclamos de los papás al inicio, cuando teníamos educación a distancia, pero no virtual, simplemente se le daban asignaciones a los chicos, la gran queja de los papás era, pero ¿por qué le tengo que enseñar yo? ¿No? ¿Por qué tengo que actuar yo como mediador del aprendizaje de mi hijo? ¿No? Y la respuesta es bien sencilla, porque no hay otra persona más que lo pueda hacer, ¿no? Así es. Y ya es tu responsabilidad como padre si es que tú quieres que tu hijo aprenda o no, ¿no? Y sí es cierto, eh, la vinculación tanto a nivel de la educación pública como la educación privada tiene un elemento que no se está viendo, que es el del padre de familia. En la educación privada, porque se han generado enormes rencillas y luchas así complejas entre la postura de los padres y el colegio debido a temas netamente monetarios. Y en el caso de la educación pública es que lamentablemente hay muy pocas herramientas de contacto entre los padres y la escuela, ¿no? Sí, ahí Y hay una también brecha muy fuerte, ¿no? Mi esposa, que trabaja en una escuela pública, con nuestra amiga, con Vanessa, están en el mismo colegio, me cuenta pues que los chicos tienen problemas para conectarse. Recién ahora que están implementando el G Suite, están con Google Classroom, ya están con Meet, los chicos emocionados le dicen, no, Miss, ya me estoy comprando mi teléfono, ¿no? Ya me descargué Classroom, ya puedo entrar. Recién por ahí se están acercando, pero el tema es que los papás tienen que ingeniárselas para conseguir el sustento y es otra situación ahí, ¿no? Y ahí venía un poco una pregunta que te estaba planteando. ¿Cuánto está afectando a los estudiantes la situación socioeconómica que se está viviendo? El escuchar a sus papás que ya no hay para comer, que me han descontado, que me están reduciendo el sueldo, o me van a mandar a suspensión perfecta, o quebró nuestra empresa, el negocio que estábamos haciendo ya no va. ¿Y ahí cuánto hay afecta varios. a los chicos, no? Esta es una situación bien compleja, ¿no? Bueno, de arranque, si es que no hay condiciones mínimas emocionales, no se produce el aprendizaje. Eso se lo conoce todo el mundo desde una praxis empírica de la docencia, y hay millones de estudios que sustentan eso, ¿no? Si el alumno no está en una condición física y emocional correcta, no se produce aprendizaje, ¿no? Y eso también está vinculado con las situaciones socioeconómicas de las zonas más alejadas del Perú, donde la escuela era un centro de aseguramiento de nutrición para niños.
y que casualmente, y me dio gusto y pena al mismo tiempo, porque los sistemas de distribución de materiales, porque se han distribuido libros, cuadernos, también especialmente en educación rural, han funcionado justamente a través del programa de alimentación que es conjunto entre el Ministerio de Educación y el MIDIS, ¿no? Ese ha sido el caballito de batalla porque está bien organizado, ¿no? Y en algunos casos siguen funcionando como tal, ¿no? Para asegurar la nutrición de los estudiantes, que es la primera condición, ¿no? Una condición física de salud. La segunda condición es una condición emocional, ¿no? Si es que las familias están pasando por, como lo que tú dices, ¿no? Un contexto muy duro, con suspensión perfecta, papás que pierden el trabajo o que papás que se enferman, ¿no? Ahí tampoco vas a poder generar un aprendizaje, ¿no? El nivel de resiliencia de los chicos puede llegar a un punto, pero si es que tu estructura familiar se ve afectada a tal nivel, impactada a tal nivel, no se va a poder producir aprendizaje. Y eso es algo que hay que ser conscientes, ¿no? De hecho, ¿no? Y lo otro Sí, es a bien ver, complicado, ¿no? sí, sí, sí. Y también, ya a nivel de aprendizaje solamente, hay un estudio muy interesante en Estados Unidos sobre el que quizás sirva a hacer la transpolación y que está vinculado con la disposición de las familias hacia el aprendizaje, ¿no? Las familias con menores recursos económicos o con menores niveles socioeconómicos están mucho más enfocadas en la subsistencia y en la generación de los ingresos, ¿no? Y desatienden bastante el aprendizaje de los chicos, ¿no? Hay un estudio que es conocido, ¿no? Y que incluso pues, se revisa incluso con las pruebas PISA, con los resultados de PISA en Estados Unidos, es que si uno compara los estados más pobres de Estados Unidos con los estados más ricos, y si compara dentro de esos estados a las familias pobres y ricas dentro de estos estados que ya de por sí son diferentes, había una comparación entre las familias de Alabama, que es un estado rural, ¿no? Bastante agrícola, con muchas familias que trabajan en el campo, y tomaban un test a los chicos el último día de clases, un test de vocabulario, algo elemental, ¿no? El último día de clases, y tomaban el mismo test de vocabulario regresando de las vacaciones. Y comparaban el ámbito rural de Alabama y el chico tenía desaprendizaje en las vacaciones. Significaba que en el contexto familiar el vocabulario era tan restringido que desaprendía palabras, porque no las necesitaba utilizar en su comunicación diaria. Y en comparación con Nueva York, en las zonas acomodadas, en ese mismo lapso de tiempo, el chico incrementaba su vocabulario, porque la familia se iba de viaje, hacía otras actividades, tenía talleres, etc., ¿no? Entonces, ya en un contexto regular, la diferencia socioeconómica impacta sobre el aprendizaje. Hoy, Efectivamente, en ¿no? una situación crítica, el impacto va a ser incluso muchísimo mayor. Sí, y a estas alturas ya se está evidenciando, ¿no? Ya se está evidenciando. Vamos a hacer otra pausa. Nos manda saludos Susana desde Paraguay. Susana es una gran amiga también. Ya en algún momento tuvimos una reunión con ella, pudimos conversar también sobre la situación de la educación en Paraguay. Ella es maestra en lo que aquí sería primaria, secundaria y en la educación superior, una gran maestra. Un abrazo para Susana hasta Paraguay. Y Frank Lozada nos hace una pregunta. Dice, ¿cuáles son los instrumentos idóneos para una evaluación por competencias en esta coyuntura? Bien malo, Frank, ¿eh? Depende, a ver, desde la premisa que la competencia es el saber hacer, el poder hacer, saber cómo hacerlo y demostrar que lo haces, puede ser cualquier cosa, la verdad, ¿no? El queque inglés o el queque marmoleado que no se te ha quemado y que es comestible para un chico de grados de sexto de primaria, el que te presente un queque armado como tal, esa es una competencia, ¿no?
¿Y qué pensaría en algo como eso, como una evidencia de aprendizaje, digamos, ¿no? Tenemos que trasladar nuestro pensamiento hacia cosas como esas, donde el objeto en sí, el hecho de llegar a presentar el objeto en sí como tal, sea suficientemente potente para demostrar que todo lo anterior tiene que haber sido cumplido. O sea, nadie te presenta un queque hecho por sí mismo si es que no ha tamizado, no ha separado los ingredientes sólidos de los líquidos, los secos, no sabe utilizar un horno, no sabe seguir una receta, no sabe pesar, no sabe seguir indicaciones. O sea, el queque no va a aparecer por sí solo. Claro, y estoy pensando en este momento en el ABP, un aprendizaje basado en este caso en pequeños proyectos y Proyectos teniendo listas de cotejo básicas que te permitan hacer el seguimiento de las con puntos de etapas, control, claro, con puntos de control, ¿no? ¿no? Y en esa misma línea, Marco García nos hace otra pregunta. Y se dan las señales correctas desde el Ministerio de Educación para esta coyuntura. Este, mira, Yo, yo inicialmente, yo apostaba por los cambios que estaba haciendo el ministerio. ¿Ya? Yo soy un convencido que de todas las respuestas, el Ministerio de Educación es el que mejor ha logrado compactar a a la nivel sociedad claro, social, ya porque, o sea, el discurso, sí, el sector privado ha respondido en función a la necesidad de cada escuela. O sea, no hay una respuesta y el conjunta del contexto sector de cada privado. escuela, En cambio, el sector sí. público, sí, a través del ministerio. Sin embargo, mi esposa ya me está contando algunas cosas, por ejemplo, en Aprendo en Casa, el área de historia, geografía, ¿no? El área de lo que sería sociales, historia, geografía, economía, y que ya está dejando muchos vacíos, pues, ¿no? No está funcionando. O cuestiones tan sencillas como la programación que lanzan el domingo y que no es la misma que se está transmitiendo durante la semana, ¿no? Cuestiones muy técnicas ya. Y de repente por ahí va la pregunta de Marco, ¿no? Si el ministerio está sintonizando con esta situación. No sé, A ver, queda para ti. en el contexto inicial, sí, ¿no? Incluso a las escuelas privadas era como una cachetada enorme, ¿no? Porque las escuelas privadas casi todas intentamos mantener nuestra programación, ya vamos avanzando de manera tangencial, algunos cursos o desde tutoría, trabajamos el fenómeno social que estábamos viviendo, ¿no? Pero el ministerio de rajatabla entró a contextualizar la situación, a trabajar aquellas cuestiones que estaban vinculadas con la pandemia, con el aislamiento social, una entrada muy fuerte desde personal social o desde, bueno, ciudadanía en secundaria, ¿no? Y hablando sobre las emociones, cómo te estás sintiendo. Me parecía muy robusto eso, ¿no? Y era una llamada de atención a la educación privada que no estaba mirando, eh, estaba intentando generar una cápsula quizá y no mirar el contexto que estaba ocurriendo alrededor. Pero han ido pasando los días, como tú bien dices, ya las semanas y los meses, y no han habido, lamentablemente, un proceso de articulación y de implementación de las otras áreas que sea suficientemente robusto, ¿no? Y nos consta, porque bueno, la escuela donde trabajamos pertenece a un grupo de escuelas que se llama ATCA, perdón, y las escuelas ATCA recibieron una invitación de parte del ministerio a compartir sus materiales y programaciones para que éstas se puedan implementar dentro del programa de Aprendo en Casa, ¿no? Entonces era como que, ok, pero si tú ya nos has contado que tienes todo este programa de despliegue de sesiones previstas y demás, pero ¿por qué estás tocando la puerta de los privados para pedir sesiones y materiales, ¿no? Entonces, eso nos generó preocupación y que creo que es lo que está ocurriendo un poco ahora, ¿no? Que no se está Sí, logrando articular todo, ¿no? Y que es complicado. Es lógico, ¿no? Nadie tenía previsto materiales ni sesiones para todo esto, ¿no? Pero algo así que es. sí, insisto, creo es que tenemos que mirar hacia el interior de las casas. Eh,
cerrar la brecha de la alianza entre padres y escuelas públicas y privadas, el padre como un facilitador del aprendizaje, un moderador del aprendizaje, ¿no? Que va a ser el rol que les tocó vivir hoy a los padres, ¿no? Ya dejarse del lado de, yo no tengo por qué explicarle a mi hijo, ¿no? Sino que el padre tiene esta obligación moral para con sus hijos de facilitar su proceso de aprendizaje, ¿no? Y a su vez también, sí creo que este es un espacio para generar ciertas cosas mínimas básicas del currículo, ¿no? Y de sincerar también nuestro currículo nacional, que es para en algunos cursos y algunas áreas extremadamente demandante, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ojalá se haga ese ejercicio a nivel del ministerio, ¿no? Porque va a ser muy potente que se haga este análisis a manera de corte en julio y evalúen todo lo actuado y a partir de esa evaluación se tomen algunas medidas correctivas en el siguiente semestre. Yo me imaginé Confiemos que en que eso pase, ¿no? sería lo ideal. Yo me imaginé que el ministerio iba a hacer una alianza con universidades y que iba a generar una plataforma así tipo Moodle, un centro de manejo de información, con un repositorio, ¿no? Estaban en Pero, eso, estaban en conversaciones con la católica, inclusive no sé qué pasó al final, pero sí, bueno, pero Susana, de, de ella ha visto un video que puse en mi muro hace unos días de unos niños que caminan varios kilómetros para ir sí, hasta su sí, lo he escuela. visto. Perdón, no a su escuela, sino a la parte donde hay A señal donde de radio. captan señal de radio, sí, para Ajá, estudiar. sí, y bueno, ella se ha quedado impactada con el video y hace una pregunta. ¿Cómo evaluaríamos a estos estudiantes? ¿Qué evaluaríamos en estos estudiantes que caminan varias horas para alcanzar una señal de radio y sentarse a la mitad de la nada a escuchar clases? Y como ellos mirando la selva o como ellos mirando aquí zonas más cercanas, ¿no? En la periferia, Independencia, Villa El Salvador o aquí en el Callao, por Sí, ejemplo, algunos puntos críticos, ¿no? allí, esa es una situación bien triste de la diversidad y la heterogeneidad de nuestro país, ¿no? Y de no haber podido como nación, como país y como Estado asegurar ciertos estándares mínimos, ¿no? De condiciones físicas, ¿no? Que era lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? Tú necesitas condiciones físicas básicas, de ahí condiciones emocionales básicas y de ahí condiciones de aprendizaje básicas, ¿no? Si esas tres cosas no se dan en ese orden, nunca se produce aprendizaje, ¿no? Porque un chico sin comida en el estómago no va a aprender. Y un chico sin una escuela físicamente no va a aprender, ¿no? Y estas condiciones físicas lamentablemente es algo que se avanzó, se ha ido avanzando, pero que la velocidad a la que hemos avanzado como país no es suficiente. Yo tuve la suerte de conocer teóricamente de cerca, porque fue parte de mi tesis de maestría, un grupo de escuelas que se llaman en la selva, que son las de, bueno, en la selva y también en la sierra de la educación, los CRFAs, ¿no? La educación rural en alternancia, donde los chicos se quedan 15 días en el colegio, estudian 15 días, viven en la escuela y de ahí pasan 15 días de regreso con sus familias y las ayudan en el campo, ¿no? Estas escuelas, justo conversaba con varias de las personas que trabajan en este proyecto de comunidades de aprendizaje y me dicen, o sea, si estos chicos ya no pueden ir a la escuela, y en la escuela estaba centralizado absolutamente todo, desde la única conexión de internet de la zona estaba en la escuela, las únicas computadoras disponibles de la zona estaban en la escuela, ¿no? La escuela era el centro de absolutamente todo para el aprendizaje, y ahora que los chicos no pueden ir a la escuela, ¿cómo están aprendiendo? Y esa es una duda que nosotros, conversando con los otros colegas, no podíamos solucionar, ¿no? Y la verdad es que, así como estábamos hablando sobre la Segunda Guerra Mundial hace poquito, en esos casos de la educación rural,
a mí me salta a la memoria la familia Ingalls, porque se acordarán, aquellos que vimos la serie muchísimas veces, una de las hijas, creo que era Laura Ingalls, estudia, ¿no? Estudia a distancia, si mal no recuerdo, ¿no? Y le llegaban los materiales y demás. Lamentablemente, en muchos contextos del Perú, no estamos en 1950, sino estamos en 1890, en condiciones físicas.